una breve introducción para recordar el tema de esta sesión de ahora con dos ponencias. La una de Chiara Parnota de la Universidad de Barcelona. Chiara es una especialista de historia oral y que ha trabajado temáticas de migración también desde la antropología. Si bien recuerdo, Chiara, me puedes corregir. Sí. Y Alexis Sierra de la Université de Cergy-Pontoise, de l'INSPE, mais aussi de l'UMR Prodigue de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et pour sa part géographe. Et on va avoir donc des regards et des approches croisées sur un même sujet qu'on a appelé contrôler les habitants du territoire, population du dedans, population du dehors, et il s'agit de voir ici comment les lignes imaginaires sont mises au service, sont mobilisées pour inclure ou exclure ou pour produire de la subalternité, le cas échéant, à l'échelle nationale, et c'est le cas que va nous présenter Chiara, et bien sûr à l'échelle locale avec une approche comparative de Quito et de Lima, deux capitales, échelle de la ville. Voilà, et sans plus tarder, Chiara, te doy la palabra y te escuchamos. Muchas gracias. Primeramente quiero agradecer los organizadores de esta interesante jornada que se desarrolla entre el virtual y el presencial. Es una lástima no poder estar ahí con vosotros para mí, pero bueno, esto es una buena manera virtual, esta manera virtual para poder igualmente compartir. Y lo que voy a presentar ahora en esta presentación oral es un trabajo incipiente que concerne un poco, el tema es definir, esto se conecta mucho con la sesión anterior, definir la población, cuantificar la población, cualificar la población, que son los últimos temas de investigación que estoy yendo a profundizar. Y bueno, y esto es un primer avance, lo que voy a presentar ahora, y el título es Trazar las fronteras entre la población, la migración extranjera y los dispositivos de identificación y control en la construcción del Estado-Nación en Ecuador. Voy a presentarla en castellano, como podéis haber notado, pero por favor, entiendo el francés y entonces me podéis preguntar si algo no se entiende de mi castellano, que también es un poco raro. Bien, decía, el objetivo de esta ponencia es presentar un estudio acerca de la evolución de las líneas barra frontera ideales y reales entre el grupo poblacional en el Ecuador republicano y en particular en el tránsito entre el siglo XIX y el XX, a partir de una investigación sobre la implementación de los dispositivos para el control de los extranjeros. Estos en términos general, ¿cuál es mi hipótesis? Que es a lo largo del siglo XIX como el censo, el mapa, el museo, por eso decía, bien evidentemente relacionada con las presentaciones anteriores. Yo me voy a evidentemente concentrar en la primera parte, los censos útiles para la clasificación de las poblaciones y las representaciones de las maneras en que eran percibidas. En particular, acerca del caso ecuatoriano voy a enfocarme sobre el censo, los pasaportes, la fotografía antropométrica y el sistema de identificación por huellas dactilares, que fueron, y esto es lo que trato de demostrar en mi ponencia, aplicados primero a grupos racializados de extranjeros y luego, en los años 30 y hasta los años 50, se implementaron y llegaron a abarcar la población toda. Las fuentes principales con las que he trabajado se ubican en el Archivo Nacional del Ecuador, evidentemente son principalmente los fondos del Ministerio del Interior
y en manera particular lo de la gobernación del Guayas, porque evidentemente el territorio, bueno, la costa más en general, la ciudad de Guayaquil, en donde los extranjeros en el tránsito entre el 19 y el 20 eran los más nombrosos, y en donde evidentemente puerto principal al que también llegan desde afuera, desde la otra orilla del océano, no únicamente inmigrantes, pero también ideas nuevas, diferentes, y que luego son reelaboradas en el contexto local. Entonces, evidentemente, una dimensión regional bien importante para mi trabajo y para esta ponencia que voy a presentar. Cuantificar la población, yo decía. Hay que saber, hay que decir que a lo largo del siglo XIX en Ecuador hubo varias tentativas de censos, pero no lograron nunca abarcar una dimensión nacional. El primer censo nacional será lo de 1950. Por esto muchos historiadores también definen esto como un retraso estadístico de Ecuador, aunque en realidad hay que destacar que sí que hubo censo de población, hubo tentativa de cuantificar la población, pero que fueron parciales, limitados básicamente a las tres ciudades principales, Quito, Guayaquil y Cuenca. En particular, esto decía, entre las primeras tentativas de cuantificar la población encontramos esto, un censo parcial de Guayaquil. En realidad no he podido encontrar todas las parroquias. ¿Y qué vemos de estos censo parcial de 1840? Que refleja las viejas, un poco podemos decir, las categorías coloniales, ¿eh? Blanco, indígenas y morenos. Ojo, estos censos, estos incipientes, tentativas, esta tentativa de censo, estos censos parciales, fueron criticados también por las mismas autoridades que lo estaban comisionando, fuentes mismas de del Ministerio del Interior. ¿Por qué? Porque poco fiables. Y por esto yo no me concentro cuando hablo de cuantificar la población tanto en la cifra, en los números, cuantos en la categoría que desvelan. En este sentido, 1840, las categorías siguen apareciendo, la antigua categoría, para clasificar y cuantificar la población según las antiguas categorías coloniales. Aquí no hay una subdivisión entre ecuatorianos y extranjeros. Serán, evidentemente, otros, lo repito, tentativas de cuantificar de manera un poco más fiables. La población ecuatoriana se da, lo repito, a lo largo del siglo XIX, en particular durante los gobiernos de García Moreno, por ejemplo, y por eso digo, me conecto con la ponencia, con la relación que se ha dado anteriormente. En 1871 se habían contratado expertos franceses para que pudiesen enseñar a recopilar un censo en términos modernos, pero evidentemente la guerra franco-alemana había hecho, ¿cómo puedo decir?, naufragar este proyecto. Las dificultades para cuantificar las poblaciones son también el hecho que únicamente en 1901 habrá evidentemente se establece el registro, el Estado, como puedo decir, empieza a empadronarse, empieza evidentemente a asumir funciones que hasta aquel momento estaba desarrollando la Iglesia y las instituciones religiosas. Pero no quiero anticiparme. Un momento clave de esta tentativa de cuantificar la población en términos más modernos es en los, ¿cómo puedo decir?, en los años en que al gobierno los gobiernos del progresismo, ¿no? Se ha hablado de esto también antes. Por ejemplo, se ha podido ver un ligero cambio cuando en el registro del cantón de Guayaquil, censo de la población de la provincia del Guayas, en la que aparece evidentemente otra vez una subdivisión de la población de Ecuador entre blancos, mestizos, indios y negros. Pero
Al lado de estas informaciones se empieza a cuantificar la población en términos un poco más detallado. Al lado de estas informaciones se encuentran datos sobre la edad, el sexo, la profesión, industria, estado civil, religión y nacionalidad, diferenciando aquí por la primera vez entre nacionales y extranjero, domicilio, fijo, precario y otras particularidades. Y entre las particularidades se anotaban los defectos físicos y las enfermedades incurables. Esto tal como era escrito en la casilla. Esta cuantificación de la población, lo repito, y en particular aquí se empieza a diferenciar entre nacional y extranjero, va a la par con la primera ley de extranjero del 1886, en la que, no es la primera ley de extranjero, pero es la primera en la que consta que los extranjeros perniciosos para el orden público pueden ser expulsados. Y entonces tened presente estos dos elementos. Se empieza a cuantificar la población, distinguiendo evidentemente entre nacionales y extranjeros, y en los mismos periodos, en esos mismos años, se empieza a definir lo que es un extranjero pernicioso que puede ser expulsado en caso sea peligroso para el orden público. En estos mismos años se llega a prohibir la emigración de la población de nacionalidad china a Ecuador, y esta prohibición se justifica para motivaciones raciales, la raza amarilla, y económica, es decir, compiten con la mano de obra nacional, voy un poco sintetizando, y esta prohibición a la migración de la población de nacionalidad china queda vigente hasta 1944. Estos son todos elementos que me ayudan a ver cómo, evidentemente, durante los gobiernos del progresismo hubo un cambio importante hacia esta idea de la población, se definen quiénes son los ciudadanos, los nacionales y los extranjeros, y evidentemente todo esto se desarrolla, lo que trato de mostrar, mucho más durante la época liberal. Se decía, el registro civil, ya estaba anticipando antes, es de 1901, entonces todas las dificultades de hacer un censo en la época anterior derivan también de la compleja relación entre el Estado y la Iglesia, está diciendo, entre otras dificultades. En 1901, con los liberales, se crea la sección de Sanidad e Higiene en el seno del Ministerio del Exterior, y en 1902 he reportado una parte del reglamento de la policía reformada bajo gracias a los liberales, que dice: correspondería a la policía el mantenimiento de la tranquilidad pública, preveniendo toda causa que pueda perturbarla y garantizando el cumplimiento de las disposiciones para conseguir que se establezcan permanentemente todos los elementos de orden, seguridad, salubridad, comodidad, ornado, aseo y moralidad de las poblaciones. En fin, lo que se ha visto empezar con los gobiernos anteriores, en la época liberal se lleva a completo cumplimiento, en particular con la creación de la Oficina de Estadística y Antropometría, que coincide con la utilización del método fotográfico de Bertillon para identificar los delincuentes y evitar sus reincidencias. Tal método fue adoptado oficialmente por la policía ecuatoriana en 1902. Estos son los años de las grandes reformas de la policía de cara, evidentemente, a la inmigración extranjera. Bueno, vosotros, cabe destacar que Bertillon había inventado un método de identificación de los criminales fundado en las dimensiones corporales. Para él, la finalidad era la identificación de los criminales para permitir el reconocimiento de los reincidentes. Postulaba, la base era que cada individuo para él era identificable a partir de la descripción del cuerpo, ya que a partir del
20 año el esqueleto humano es diferente. A aquel momento no se cambia, entonces en aquel momento se pueden evidentemente empezar a tomar medidas. Una serie de mediciones del cuerpo humano, acompañada por descripciones físicas y fotográficas del individuo, de frente y de perfil, eran utilizadas para identificar los criminales. Se difundió en todo el mundo y el principal problema parece haber sido que y esto se verificó también, y varias voces de las comisarías ecuatorianas lo pusieron a la luz, que evidentemente se permitía discernir entre individuos, pero no permitía este método afirmar que un conjunto de datos idénticos pertenecían a un solo. El auge del método antropométrico duró poco, rápidamente sobrepasado por la clasificación de fichas dactiloscópicas. Vamos a ver todo esto cómo se aplica a un grupo de extranjeros, en particular a un grupo específico de extranjeros, particularmente racializados. Se ha dicho antes que la prohibición de la inmigración china por razones raciales, que podían degenerar evidentemente la que era la raza nacional, pero también por razones económicas de competencia con los trabajadores nacionales. En 1907 esta legislación, que lo repito, era anterior, se lleva a cumplimiento. Cada gobernador es encargado de levantar un censo de estas poblaciones y en estas inscripciones, estas fichas, se tenían que reportar las indicaciones antropométricas, empezar a medir algunos, básicamente misuras de la cara. Que las indicaciones antropométricas que las autoridades de policía juzgaban convenientes y los certificados tenían que ser visados cada año. Cabe destacar que esta implementación de las misuras de control fue adoptada después que algunos comerciantes, por ejemplo, quiteño, en realidad en 1907 precisamente quiteño, lo han requerido. ¿Por qué? Porque evidentemente una inmigración china que se había asentado principalmente en la costa empezaba a difundirse en otras partes del país y evidentemente las competencias económicas que estos pequeños comerciantes chinos estaban empezando a ejercer en contra de la mano de obra, en este caso de los comerciantes locales de Quito, había hecho que ellos empezaron a pedir y a reclamar con más fuerza que estas leyes de control a la inmigración china fuese aplicada. 1909, registros de asiáticos. Aquí, si me permitís, vemos cómo las categorías cambian a lo largo de la historia. Aquí el registro de asiáticos, vamos a ver cómo este registro de la población china en realidad sería asiático, o como una categoría que es geográfica, en realidad se sobrepone a una categoría que es de nacionalidad china. Pero el registro de asiáticos se llama. Entonces, las categorías cambian, evolucionan según el momento histórico. En 1922 hay un nuevo empadronamiento de este grupo de extranjeros y en 1924 la identificación de este grupo se da prevalentemente por sistema de las huellas dactilares, eso decía, la identificación. Y este sistema es específicamente un medio, lo reporto aquí las frases oficiales, medio para contener la inmigración clandestina de la raza amarilla, pues este método de huellas dactilares evita que haya dudas sobre la identificación del individuo y se puedan falsificar los documentos para dar lugar a la introducción de nuevos chinos con documentos pertenecientes a otros. Entonces, lo repito, todo este sistema de identificación sobre un grupo específico será únicamente en 1935 cuando el sistema de las huellas dactilares de los chinos se ha experimentado sobre los chinos, luego evidentemente se amplía para llegar a abarcar toda la población de Ecuador, para obtener la cédula de identidad personal. Algo similar acontece con el pasaporte, otro instrumento que hacía referencia anteriormente. La Constitución de 1906, una constitución muy liberal, de corte liberal, evidentemente, criticadas por varias partes, establecía, por ejemplo, el pasaporte para los ciudadanos ecuatorianos únicamente en caso de guerra.
En 1909, pero se reglamenta la utilización del pasaporte para los chinos que desean salir de Ecuador, ¿no? La ley de extranjería de 1921 establece que los extranjeros, para ser admitidos, tienen que poseer el pasaporte visado por el cónsul ecuatoriano del puerto de salida, y en 1931 el pasaporte deviene el instrumento oficial de control fronterizo. Entonces, en estas 4 fases, podríamos decir, me parece importante determinar. Lo último, se ha hablado de todas las dificultades del censo en el siglo XIX, será finalmente en 1950, después de que se haya tratado de implementar a lo largo del siglo XIX, experimentado primero sobre la población china, que el primer censo nacional de 1950 abarca toda la población residente en Ecuador, ciudadanos nacionales y extranjeros. Bueno, y aquí he puesto un poco de bibliografía en general sobre este tema, como he podido evidentemente completar este estudio, que repito es incipiente, pero lo que me interesaba aquí tratar de mostrar que estas fronteras, estas líneas se trazan en un primer momento para evidentemente diferenciar quién es un ecuatoriano, quién es un extranjero, y sobre los extranjeros se experimentan primero algunos dispositivos de administración y control poblacional que luego son aplicados a todos los demás. Yo con esto he terminado. Gracias. Sí, ¿está bien? Ya, gracias. Gracias. Deja la pantalla para que te saludemos y te agradezcamos. Después sí. Para las preguntas. Gracias, Kiara. Dejamos a Alexis, te dejamos exponer y vale. Después pasamos a las preguntas.